Mi esposa, 30F, admitió haber tenido una aventura de una noche borracha el fin de semana pasado y eso me ha convertido a mí en un robot sin emociones. Yo, 32M, llevo casado con mi esposa Kate, 30F, durante 4 años, juntos durante 9. Nuestra relación ha sido increíble, llena de amor y apoyo. Tenemos buena comunicación, casi nunca discutimos y nuestra vida sexual ha ido mejorando con el paso de los años. Hemos hablado de la infidelidad en el pasado y siempre he dejado claro que nuestra relación terminaría si alguna vez sucediera. Kate fue a casa a visitar a su familia el fin de semana pasado, lo cual era bastante normal. Antes de irse el viernes por la noche, tuvimos una pequeña discusión sobre mantener la casa ordenada, así que nuestra comunicación fue limitada el sábado, pero sabía que iba a salir a tomar algo con algunos amigos. Confiaba en ella al 100%, así que no pensé nada al respecto. Antes de dormir, le envié un mensaje de texto diciéndole que espero que haya tenido una buena noche. Cuando me desperté el domingo por la mañana, tenía una llamada perdida de Kate a las 4 de la mañana, así que la llamé inmediatamente para comprobar si estaba bien, pero no contestó. Después de unas horas, volví a intentarlo varias veces, pero seguía sin contestar. Una hora más tarde, recibí un mensaje diciendo que estaba bien y que volvería pronto. Kate llegó a casa a última hora de la tarde y tenía un aspecto horrible. Claramente había estado llorando, no llevaba maquillaje, algo inusual en ella, y parecía un fantasma. Supe enseguida que algo iba mal, pero no me dejó abrazarla y apenas hablaba. La senté en el sofá y le preparé un té. La animé suavemente a que me contara qué pasaba y ella rompió a llorar desconsoladamente durante al menos 10 minutos mientras yo intentaba consolarla. Luego, comenzó a contarme, deteniéndose cada pocas palabras, que se había acostado con alguien la noche anterior después de salir del bar. En ese momento, algo se rompió en mi cerebro. No puedo describirlo de otra manera. Inmediatamente me levanté, salté al coche y me fui. Fui a un parque y di vueltas durante una hora. Kate llamaba constantemente a mi teléfono y lo apagué. Cuando llegué a casa, cogí 2 maletas del garaje y fui a nuestro dormitorio. Metí algunas de las ropas y zapatos de Kate en ellas y las dejé en la puerta de entrada. Kate estaba tumbada en el suelo de la sala de estar, encogida en una bola y sollozando. Llamé a su mejor amiga, que vive cerca, y le dije que Kate necesitaba un lugar donde quedarse y que la llevara a su casa, y que Kate podría explicarle todo más tarde. Le dije a Kate que me iba durante una hora y que su amiga iba a recogerla. Ella se agarró a mis piernas intentando impedir que me fuera. Cuando volví a casa, Kate se había ido, al igual que las maletas. El lunes, con la cabeza más despejada, respondí a una de las muchas llamadas de Kate y le dije que necesitaba que me enviara un correo electrónico con todos los detalles posibles de esa noche y que si dejaba algo fuera, no habría ninguna posibilidad de reconciliación. Recibí este correo electrónico el lunes por la noche, pero todavía no lo he abierto. Desde entonces, todo el mundo ha intentado ponerse en contacto conmigo, pero yo solo he estado trabajando, haciendo ejercicio y durmiendo. Una de sus amigas apareció en mi casa con una actitud de exigirme una explicación, le dije que hablara con Kate y le cerré la puerta en la cara. También he estado hablando con abogados de divorcio, he transferido dinero a cuentas separadas y he bloqueado a Kate y a todas sus amigas en todo. Todo lo que he hecho desde que me enteré parece que lo he hecho en piloto automático. No me siento enfadado, molesto ni demasiado emocional. Solo adormecido. Kate dejó una nota en la puerta ayer pidiéndome que nos reuniéramos mañana, pero estoy en conflicto. ¿Debería reunirme con ella? ¿Cambiará algo? ¿Tiene sentido intentar reconciliarse? ¿Es normal sentirse como un robot y cómo puedo salir de este estado? Edición, solo quiero añadir que cuando volví a casa la primera vez, Kate confirmó que fue consensual. Estaba borracha, pero sabía lo que hacía. Actualización. Después de leer sus comentarios, decidí reunirme con Kate pero no leer el correo electrónico. Kate vino a casa ayer y cuando abrí la puerta tenía un aspecto terrible. Intentó abrazarme y empezó a murmurar disculpas pero la detuve y nos sentamos a hablar. Comencé diciéndole a Kate que grabaría el audio de la conversación y ella estuvo de acuerdo. Luego le pedí que me explicara lo sucedido y le dije que no había leído el correo electrónico que envió. Kate dijo que había estado en el bar con 2 amigos, los conozco y me gustan los dos, y me dijo lo que tenía para beber.
Me sorprendió lo poco que bebía porque era lo mismo que bebíamos normalmente cuando íbamos a cenar, unas copas de vino y un cóctel. Ella admitió que estaba solo un poco borracha. Una de sus amigas, Sara, tiene un hermano menor, Max, 27 millones, que vino a recogerlas alrededor de la medianoche. Es una broma corriente en su grupo que Max ha estado muy enamorado de Kate desde la secundaria y les había oído bromear sobre esto. Los 4 fueron a buscar algo de comida y Max los dejó a cada uno hasta que quedaron solo él y Kate. Kate dijo que no quería que él condujera los 20 minutos hasta la casa de sus padres después de trabajar todo el día, así que simplemente pediría un Uber en su apartamento. Entró a su apartamento para pedir el Uber pero no pudo conseguirlo. Max sugirió que ella debería dormir en su cama y que él tomaría el sofá y luego la dejaría por la mañana. Kate se negó y siguió intentando encontrar un Uber. Estaban sentados en la cama de Max y él la besó. Ella le devolvió el beso y terminaron teniendo sexo. Después de eso rompió a llorar de culpa y Max la llevó a casa. Lloró durante otra hora y luego intentó llamarme para contarme lo que había hecho. Tuvimos que parar varias veces porque Kate seguía rompiendo a llorar histéricamente. Ella me dijo que fue un gran error, se dejó atrapar por el momento, fue terrible, ella solo me ama a mí, bla, bla, bla. Cuando terminó, le dije que su historia no tenía sentido, pero que no importaba en ese momento porque ya había terminado. Esto provocó otra ruptura. Le dije que iba a continuar con los preparativos del divorcio pero que durante el próximo mes estaríamos separados sin contacto. También le dije que ambos seríamos fieles, que nos haríamos un panel completo de ETS y que ella les contaría a nuestros amigos y familiares en común lo sucedido. Si ella cumple con estas condiciones, estaría dispuesto a reunirme nuevamente para ver si hay algún camino a seguir que no sea el divorcio. Ella aceptó con entusiasmo, pero dejó claro que no esperaba que yo le fuera fiel. Sé que muchos de ustedes criticarán esta decisión, pero necesito estar seguro de que el divorcio es la opción correcta después de haber tenido tiempo de procesar todo lo sucedido. Todavía estoy 99% seguro de hacia dónde nos dirigimos, pero necesito estar 100% seguro. Actualización 2. Han sucedido algunas cosas en la última semana, así que pensé en hacer una publicación de actualización si alguien está interesado. Primero que nada, ya no estoy en modo robot. He tenido estallidos de intensos sentimientos de ira y traición, pero me he mantenido ocupado con el trabajo y el ejercicio. Mis amigos también se han portado genial desde que se enteraron y me han estado arrastrando fuera de casa para pasar el rato. Decidí leer el correo electrónico y desearía no haberlo hecho. La historia que Kate contó en el correo electrónico era prácticamente la misma, pero no se mencionaba ir al apartamento de Max para pedir un Uber. También hubo detalles bastante explícitos de lo que hicieron, durante cuánto tiempo y que aparentemente habían usado condón. Nunca podré olvidar esta descripción. Muchas personas que originalmente me criticaban por echar a Kate de la casa ahora se han disculpado, pero pueden conservarlo. Los padres de Kate se acercaron para disculparse y hablé con ellos porque teníamos una buena relación antes de todo esto. Me rogaron que intentara solucionarlo, pero dijeron que entendían si decidía divorciarme. No me comprometí con ninguna de las opciones. La otra amiga de Kate, que estaba allí esa noche, me contactó para contarme su versión de los hechos. En su mayoría coincidía, bar comida casa. Dijo que Kate podía quedarse en su casa, pero se negó diciendo que conduciría a casa temprano a la mañana siguiente. Al parecer, Max insistió en que llevaría a Kate a casa. La versión de la historia que contó no mencionó que Kate intentara conseguir un Uber, solo que Max la invitó a pasar y ella aceptó. Le pregunté si alguna vez había sospechado algo antes y me dijo que hace aproximadamente un año, fue a tomar un café con Kate pero encontró a Max sentado con ella cuando llegó. Aparentemente Kate parecía culpable, pero cuando se le preguntó al respecto dijo que se conocieron por casualidad. Sara, la hermana de Max, también se acercó a mí y hablé con ella también. Estaba enojada tanto con Max como con Kate y me contó una historia similar. Al parecer toda su familia está enojada con Max y ella no había hablado con Kate desde que se enteró. Se disculpó en nombre de su hermano idiota y dijo que le había advertido que se mantuviera alejado de Kate desde la secundaria. Ella no creía que hubiera pasado nada más entre ellos. No he tenido ningún contacto con Kate, pero escuché que se mudaría a un Airbnb cerca de nuestra casa.
Aparentemente ella no lo está llevando bien y se reportó enferma desde el trabajo varias veces durante las últimas semanas. Ella cuenta con el apoyo de la amiga con la que vive actualmente y les pedí a sus padres que la vigilaran. Sus padres vinieron a verla el fin de semana pasado. Salí con unos amigos el fin de semana y terminé borracho en un bar. Estaba hablando con una chica con la que probablemente podría haberme ido a casa, pero me detuve porque quería mantener mi respeto por mí mismo. Leer el correo electrónico y escuchar lo que habían hecho me hizo perder la esperanza de reparar esto. Especialmente cuando sé que ella no está siendo sincera conmigo en otras cosas, así que quién sabe. Seguiré adelante con el divorcio y tal vez ni siquiera espere un mes antes de decirle a Kate que esta es mi decisión final. Actualización 3. Debatí publicar esta actualización, pero mucha gente parece estar involucrada en este lío, así que aquí está. Disculpas de antemano si se trata de TMI. Kate me envió un correo electrónico la semana pasada pidiéndome que recogiera algunas cosas que necesitaba para trabajar. Mi abogado me dijo que no le impidiera tener acceso a la casa o a sus posesiones, así que acepté de mala gana que podría venir el jueves por la noche, cuando yo estaría en el gimnasio. Le dije que saliera a las 7:30, pero cuando llegué a casa a las 8 ella todavía estaba allí. Cuando entré, ella había dejado algunos artículos relacionados con el trabajo al lado de las escaleras y estaba cortando verduras para la cena. Estaba increíble con su peinado y maquillaje, usando uno de los vestidos que me gustan. Todo el lugar había sido ordenado y limpiado. Con calma le pedí que se fuera inmediatamente y ella se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y preguntó si podíamos hablar. Debería haber dicho que no, pero al final acepté. Nos sentamos y tuvimos una conversación durante aproximadamente una hora que saltaba de un tema a otro. Nuevamente le dije que grabaría el audio y ella aceptó. Comencé preguntándole si había cumplido su parte del acuerdo que hicimos la última vez que hablamos. Ella dijo que se había hecho una prueba de ITS que fue negativa, afortunadamente la mía fue demasiado, y una prueba de embarazo que fue negativa. Ella no había estado con nadie más y también le contó a algunos amigos y familiares lo sucedido y muchos de ellos estaban enojados y no le hablaban. Hice muchas preguntas que habían estado dando vueltas en mi mente durante las últimas semanas. Ella confirmó que su razón para ir al departamento de Max, la historia de Uber, era una tontería y dijo que él la invitó a tomar una copa y ella aceptó sabiendo en algún nivel que algo iba a suceder. No puede explicar por qué hizo esto aparte de ser egoísta y disfrutar de la atención. También confirmó que le había enviado mensajes de texto a Max varias veces a lo largo de los años porque él la colmaba de cumplidos y la hacía sentir bien. Él siempre iniciaba y ella aparentemente tenía cuidado de no engañarlo y dijo que nunca le había enviado mensajes o fotografías explícitos. Kate también me dijo que se habían juntado unos 6 meses antes de que estuviéramos juntos, pero que nunca habían tenido relaciones sexuales. Admitió que siempre tuvo un poco de curiosidad. Su historia sobre ser atrapada en la cafetería fue que Max le había enviado un mensaje de texto preguntándole qué estaba haciendo y ella le había dicho dónde estaba, luego él apareció. Ella juró que era la primera vez que hacían algo desde que estábamos juntos. Dijo que no faltaba nada en nuestra relación y se odia por arruinar su matrimonio perfecto y causarme tanto dolor. Le dije que todavía no creo su historia y que no tenía sentido continuar la conversación. Ella preguntó con calma qué tendría que hacer para arreglar esto, ofrecer su teléfono, compartir ubicación, no salir sin mí, etc. Claramente había estado investigando un poco. Le dije que no tenía planes de convertirme en su guardia de prisión, especialmente cuando nunca superaría la traición. Entonces las cosas dieron un giro inesperado que me tomó completamente desprevenido. Me pidió que apagara la grabación de audio porque tenía algo privado que quería discutir y no quería que otras personas lo escucharan. Me negué y ella continuó de mala gana. Ella me preguntó si había estado involucrado sexualmente con alguien más desde que sucedió todo esto, dejando en claro que estaba de acuerdo con eso. Le dije que no y ella dijo que debía estar volviéndome loco, solíamos tener sexo casi a diario, y comenzó a hablar sucio sobre todas las cosas que podía hacer con ella y con ella. Esto involucraba muchas cosas pervertidas que quería probar o que solo había hecho unas pocas veces. Ella dijo que quería satisfacer mis necesidades, incluso si no volviéramos a estar juntos. Ella dijo que podríamos tener tantos tríos como quisiera a partir de ahora o que podríamos estar abiertos solo de mi lado e incluso encontraría parejas para nosotros.
Ella estaba tratando con todas sus fuerzas de excitarme y me quedé en silencio hasta que me preguntó con quién quería tener un trío. Por alguna razón, mencioné el nombre de su compañera de trabajo que es 5 años menor que Kate y un golpe de gracia total. Esto la sorprendió, pero estaba demasiado metida y me preguntó qué quería hacer con ella. Entré en detalles sobre un escenario bastante duro y Kate me animó hasta que le dije que ella simplemente estaría mirando. Esto nuevamente la tomó por sorpresa, pero ella aceptó. Más tarde, me di cuenta de que solo dije todo esto como un pequeño intento de lastimar a Kate, por lo cual no me siento bien. Obviamente estaba convencida de que su plan estaba funcionando. Así que se subió el vestido y se puso en mi posición favorita en el sofá, rogándome que tuviera sexo con ella. Admito que durante unos segundos mi cuerpo reaccionó a pesar de que mi cabeza no estaba en el juego. De repente, todo se volvió claro y el contenido de su correo electrónico inundó mi cabeza. No puedo explicar por qué, pero comencé a reír. No solo una risita, sino una carcajada a carcajadas. Ella parecía herida y se alejó y luego comenzó a llorar. Le dije que ya era hora de que se fuera y se fue rápidamente, probablemente por la vergüenza. También le dije que tenía que darse prisa y conseguir un abogado porque nos vamos a divorciar. La claridad de la publicación después de que ella se fue confirmó que había esquivado una bala. Tengo una reunión con mi abogado a finales de esta semana y quiero seguir adelante con el divorcio lo más rápido posible. Actualización final. Pensé en proporcionar una actualización final sobre la situación para cualquiera que esté interesado. Los últimos meses han sido difíciles y solo he visto a Kate en persona unas cuantas veces. Después de algunas semanas sin contacto, decidí que deberíamos discutir las cosas con la cabeza más clara. Fuimos a almorzar y tuvimos una conversación tranquila y respetuosa sobre todo lo que había sucedido y cómo sería la reconciliación. Kate dijo que haría cualquier cosa para volver a encarrilar las cosas y yo le creo, pero no me comprometí con nada. Después de eso, Kate me pidió que la acompañara a ver a su terapeuta, quien también tiene experiencia en el trato con parejas casadas. Lo pensé unos días antes de aceptar. La sesión fue dura y hubo muchas lágrimas, pero no obtuve una respuesta clara sobre por qué Kate había decidido hacer trampa. El terapeuta fue sorprendentemente justo con ambos y no nos juzgó. Volvimos a discutir la reconciliación, pero le dije que pensaba que lo mejor era proceder con el divorcio. La semana pasada, conduje hasta la casa de sus padres para dejar algunas herramientas que me había prestado su padre. Habíamos arreglado que Kate estuviera allí y que sus padres salieran unas horas para darnos la oportunidad de hablar. Hablé solo con sus padres, quienes estaban desconsolados, lo cual fue difícil, pero ambos me apoyaron mucho. Durante la conversación con Kate, le dije claramente que lo había pensado mucho pero que quería seguir adelante con el divorcio. Todo se redujo al hecho de que, en mi opinión, nunca volveríamos a donde estábamos y, de manera realista, no me veo superando la traición. Incluso si pudiéramos recuperar la confianza, podría llevar una década de arduo trabajo y eso es un riesgo demasiado grande para mí. Kate finalmente aceptó esto y tuvimos una conversación tranquila sobre cómo dividiríamos los activos, venderíamos la casa, etc. y escribimos un correo electrónico a nuestros respectivos abogados. Nos dejamos en buenos términos. El divorcio debería finalizar a finales de año y la casa se pondrá a la venta pronto. Mientras tanto, no nos pondremos en contacto y acordamos no empezar a salir hasta que todo esté finalizado. He tenido algunos encuentros casuales y se siente extraño volver a estar soltero después de todo este tiempo. He estado yendo al gimnasio, pasando mucho tiempo con amigos y familiares y volviendo a mis pasatiempos. Soy optimista sobre el futuro y aunque todavía estoy devastada por la pérdida de mi matrimonio, siento que esto me ha hecho crecer como persona. Gracias a aquellos de ustedes que han ofrecido consejos y apoyo. Comentarios. U/Anónimo 1. Esto es más que una aventura de una noche. Ella lo conocía desde hacía años y sabía perfectamente que él quería acostarse con ella. Por eso, lo tuvo en mente durante mucho tiempo. Lamentablemente, muchas personas han normalizado el adulterio y creen que su pareja eventualmente lo superará. Solo en el mundo de fantasía del cine y la televisión un infiel obtiene una segunda oportunidad. Las personas con principios jamás engañan, porque ni siquiera lo consideran una opción, ni siquiera cuando están borrachas. Ni con millones de dólares podrías cambiar su falta de moral, y siempre existirá un alto riesgo de que vuelva a engañar. Además, sus futuros hijos merecen un mejor modelo a seguir.
Es hora de deshacerse de la basura. El mundo está lleno de personas valiosas que jamás te traicionarían. U/Anónimo 2. Sí. Sinceramente, creo que ahora que se ha rendido la app por completo, ella perseguirá al otro chico a pesar de su acuerdo, lo que hace que ella y el chico sean escoria. Al final, App hizo lo correcto y estará feliz de seguir adelante. U/Anónimo 3. Estimado OP, gracias por esta actualización. He estado extrañamente involucrado en tu historia durante los últimos meses, probablemente más que en cualquier otra historia de esta naturaleza. Por lo que has escrito, tu esposa realmente parecía amarte. Las antigüedades desesperadas que ha probado tienden a confirmarlo, a menos que sea una actriz con nivel de premio de la academia. Y, al mismo tiempo, es imposible culparte por tu decisión. Cuando se rompe la confianza, bueno, se rompe. Algunas cosas se estropean y simplemente no se pueden arreglar. Es todo tan triste, un desperdicio. He admirado tu sensatez y firmeza en todo momento. Mucha suerte en el futuro. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.